Dios bendiga a todos. Gracias por seguir sintonizando este canal, por estar con nosotros en este día. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder tener este contacto con todos ustedes y de verdad que nos sentimos contentos, nos sentimos regocijados de todo el apoyo que usted viene dándole a esta plataforma. Hoy, un día especial, un día para compartir su palabra a través de este canal. Así que si usted no se ha suscrito, hágalo, comparte este contenido, hágalo suyo para que otros sean bendecidos. Hoy respondiendo quizás una pregunta que ha sido muy recurrente en los últimos días a través de nuestra plataforma, mucha gente preguntando sobre este tema. Hemos estado hablando en algunas ocasiones sobre Satanás. Y cuando se habla de Satanás o el diablo, la gente pues tiende a tener cierta curiosidad por conocer un poco más sobre este ser, ya que el ser o el espíritu de este señor pues no es tanto lo que se define en la Biblia realmente. En la Biblia usted no encuentra tantos detalles que hablen de el enemigo de las almas, el contrario, el opositor a las cosas de Dios, como se define su nombre, que es un adversario, un opositor. Sin embargo, si la Biblia deja entrever que existe un ser que gobierna el mundo de las tinieblas y que es parte de todo el sistema diabólico opositor a las cosas de Dios. Pero hay un texto muy interesante y es en el libro de Job, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. ¿Y qué de interesante tiene este texto? Está a la altura del capítulo 1 del libro de Job y el verso 6 dice, y vinieron delante de Dios los hijos de Dios, y también vino con ellos Satanás. Y también este texto está en el capítulo 2 del libro de Job, en el verso, pues, 2, verso 3, y dice, y Jehová dijo a Satanás, no ha considerado a mi siervo Job, porque Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto y apartado del mal? La gente formula la pregunta porque la Biblia dice que Satanás fue arrojado del cielo. En el libro de Lucas, el capítulo 18, usted encuentra este texto. El Señor hablando, Jesús dice, yo vi a Satanás como caía como un rayo, hablando en pasado. Yo veía cómo caía Satanás como un rayo, como una estrella fugaz. Ahora bien, la Biblia habla de que Satanás no está en la presencia de Dios en el sentido de vivir en el reino de los cielos. Fue arrojado del reino. Y esos son los datos que la Biblia arroja y la revelación bíblica, de que este ser no tiene participación en el reino de los cielos. No significa que no sea un espíritu, no significa que no tenga poder, no significa que no es una creación anterior a ser Satanás de Dios y es un espíritu y por lo tanto entra en esa categoría de poderse mover en la esfera espiritual con limitaciones. Y esas limitaciones es el Señor que se la ha puesto. Por eso, cuando él va a tentar a Job, el Señor le dice, tú vas a tocar todo en el primer capítulo, pero no lo toques a él. Tiene una limitación. En el segundo capítulo vuelve y toca a Job, pero no puede tocar su vida. Entonces, Dios lo limita y eso nos lo enseña a través del texto. El libro de Job es un libro de los más antiguos. Incluso se considera el libro más antiguo de toda la Biblia, de todo el escrito que tenemos, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, estamos hablando de un libro con características especiales. Además de eso, el libro de Job está clasificado como un libro sapiencial, o sea, un libro de sabiduría, al junto de Proverbios, al junto de Eclesiastés, al junto del libro de los Salmos y de Cantar de los Cantares.
que no son libros históricos, no es un libro profético, es un libro de sabiduría, por lo tanto cae en el rango de poema, de una literatura fantástica también, pero también dentro de lo que es una enseñanza a través de lo que es el orden literario. Entonces, cuando usted lee el libro de Job y sabe que el libro de Job tiene ciertas características poéticas, entonces usted tiene que entender en qué contexto usted va a interpretar ese texto. Porque no es lo mismo un libro histórico que un libro poético, como no es lo mismo un libro poético que un libro profético, aunque un libro poético pueda contener historia o pueda contener profecía, pero la mayoría de las veces se habla a nivel de transmitir un conocimiento o una sabiduría especial a través de estos libros. Y Dios nos está enseñando que Satanás es un espíritu, por lo tanto está bajo el control de Dios, porque Dios es el padre de todos los espíritus. Por eso los hijos de Dios son espíritus. Nosotros que pasamos a ser hijos de Dios, la Biblia dice que cuando creemos, Juan 1:12, se nos ha dado un poder, una potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasamos a ser seres espirituales, a vivir y a andar en el espíritu, porque no hay forma de que la carne y la sangre hereden el reino de los cielos porque hay pecado en ella. Ahora, surgiría la pregunta, pero Satanás está en pecado. Satanás es el creador del pecado. ¿Cómo puede ir delante de la presencia de Dios? Estamos hablando de un libro poético, recuérdelo, de un libro sapiencial, el cual tiene que recordar esto. Entonces, la presencia de Dios no es como las personas piensan. El rostro de Dios no es que la gente va a ver a Dios como nos ve a nosotros la cara nuestra. El rostro de Dios, desde el término que se toma a nivel textual, es una distancia, es lo que se alcanza a ver de Dios o lo que Dios muestra, para que usted me entienda, de él, a los seres que van a su presencia. Porque la Biblia misma establece que Dios habita en luz inaccesible. Pero dentro de esa luz inaccesible, alrededor del trono, alrededor del Señor, hay una serie de seres espirituales. Tronos tiene que ver con seres espirituales. Gobernadores, esos son seres espirituales. Entonces, los principados son seres espirituales. Los arcángeles son seres espirituales. Los querubines, los serafines, los ancianos, esos seres espirituales que la Biblia hace referencia, que están delante del trono de Dios. Incluso la Biblia habla de otros tronos en el reino de los cielos. Entonces, Satanás no tiene la posibilidad de entrar a la presencia misma del Señor, pero sí el Señor puede comunicarse tanto con él como con sus hijos, que son todos los ángeles y todos los espíritus, desde el punto de vista de que tienen que darle cuenta a Dios. Todos los seres que se presentaron en esa reunión, Dios le estaba pasando una revista. ¿De dónde tú vienes? ¿Qué tú estabas haciendo? Porque Satanás no puede hacer nada, y eso es una de las principales verdades que muestra este texto y el libro de Job, sin la aprobación de Dios. Escuche bien, sin que Dios lo permita. Y usted dirá, ¿y entonces Dios permite el mal? Porque entonces surgen preguntas filosóficas y válidas. Pero lo que yo estoy diciendo es que todo lo que sucede entra en dos categorías. Una, la soberanía de Dios, y dos, la permisibilidad de Dios. O sea, que Dios en su soberanía puede permitir que pase o que se haga algo independientemente de lo que sea. Eso no tiene nada que ver con la santidad de Dios, porque hay personas que van entonces a querer cuestionar la justicia y la santidad, y eso no se puede cuestionar. A Dios no se le cuestiona, porque Él hace como Él quiere y nadie le puede decir qué hacer. Y lo que Dios hace tiene sentido, aunque parezca que no. Lo que Dios hace tiene perfección, aunque en el proceso no se vea la perfección. Lo que Dios hace es para darnos crecimiento a nosotros, aunque nosotros no crezcamos de una manera visible en el sentido práctico. Porque el crecimiento espiritual va más allá del entendimiento. Tiene que ver con una relación y una revelación espiritual.
La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este siglo. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Jesús hablando. La Biblia dice que Satanás será atado durante 1000 años. La Biblia dice que Satanás luego será desatado y que luego será arrojado a un lago de fuego por la eternidad, que es la destrucción perpetua de este ser. Eso lo dice la Biblia. Pero la Biblia también dice que Satanás se presentó delante de Jesús y Jesús era el mismo Dios en la tierra, hecho hombre. Pero la misma Biblia dice que Satanás se presentó delante de Adán y de Eva en lo que es el relato de Génesis. Pero la misma Biblia dice que hay un ser que quería subir al trono de Dios y que fue arrojado por tierra y que se consumió a sí mismo. La misma Biblia dice que el mismo fuego que arde en él, el pecado, lo consumió y que este ser para siempre dejará de ser. Ahí está en los libros de los profetas. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Satanás fue arrojado, estamos hablando de un pasado. Pero cuando nosotros hablamos de que Satanás está en la tierra o que se le presentó a Jesús, estamos hablando de un presente. Pero cuando nosotros hablamos de que Satanás será arrojado a un lago de fuego, estamos hablando de un futuro. Entonces, cuando yo hago un cuestionamiento de todo esto, ya a nivel exegético y a nivel bíblico general, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Que Satanás en un pasado fue destruido o fue arrojado, sacado del reino de los cielos. En un presente, Jesús lo derrota en la cruz del Calvario. Jesús derrotó a Satanás, dice la Biblia, en la cruz del Calvario, y le quitó el acta de los decretos que nos era contrario. Y ya el imperio de la muerte no le pertenece a Satanás, porque Satanás no tiene potestad sobre la vida del ser humano. La tiene el Señor. Nos compró. Entonces Satanás no fue derrotado en la cruz del Calvario. Jesús dijo que lo derrotó. Satanás no fue arrojado del cielo o del reino de los cielos. Satanás fue arrojado. Es lo que tenemos por el conocimiento bíblico. Satanás no será destruido, según lo que dice el texto bíblico profético y el que actualiza la profecía, que es Apocalipsis. Nosotros necesitamos una actualización profética, pero también necesitamos una actualización bíblica y espiritual, porque estamos desactualizados espiritualmente para entender cosas que requieren una revelación y una interpretación más profunda que simplemente leer un texto donde los hijos van y se presentan delante de su papá. Estamos hablando de que Dios quiere mostrarnos una verdad espiritual, que Satanás puede tentar, que Satanás puede incluso causar daño a nuestro alrededor, porque Dios lo permite. ¿O no es la Biblia que dice que hay un espíritu de mentira que está delante de Dios? Y dice, yo iré y le seré espíritu de mentira. Y ese espíritu de mentira es un espíritu de Dios en el sentido de la santidad de Dios, de la composición del trono y el reino de Dios. Si sabemos que el que es padre de mentira es Satanás. Ahora, Satanás opera sin darse cuenta en el crecimiento y la perfección de los seres que Dios creó para la eternidad. Y hay gente que no entiende esto. Por eso Satanás está en el pasado, el presente y el futuro de toda la historia de la humanidad. Pero Satanás en el reino de los cielos no existe. ¿Por qué razón? Porque en el reino de los cielos todo es santo. Que en ese texto dice que fue delante de Dios junto con los hijos de Dios. Dios podía hacer como él quiere. Dios es soberano, hermano. Y ahí es donde se paran todas las interpretaciones. Escuchen lo que estoy diciendo ahora. Dios puede permitir que vaya todo el que quiera donde Dios quiera llevarlo y Dios reunirse con el que él quiera o Dios presentarse a través de los seres que él dirige para que tengan autoridad como si fuese él que estuviera ahí. Dios hace todo eso. En todo el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová y la gente no sabe cuál es el ángel de Jehová. Muchos han malinterpretado diciendo que es Jesucristo. Y el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es la misma presencia de Dios porque es un agente divino, o sea, un representante de Dios que donde se presenta es como si fuera el mismo Dios, tiene la misma autoridad, lo pueden adorar. Entonces, cuando usted entiende lo que es Dios, usted va a entender que el Dios que usted ha aprendido en la Biblia es un Dios real, pero el Dios que la Biblia habla es mucho más grande que lo que la Biblia describe. ¿O usted cree que el Dios que hizo el universo está dentro de él? Porque hay gente que piensa eso.
¿O usted cree que el Dios que viene y habita dentro de nosotros solamente está dentro de usted? Estamos hablando de un Dios que escapa a la imaginación del hombre, porque estamos hablando de un infinito, de un ser omnipotente, que todo lo puede, pero que todo lo sabe, omnisciente. Entonces, ese Dios, usted va a seguir con la pregunta, ¿por qué Satanás se presentó delante de Dios? Porque Dios lo mandó a buscar para que le diera cuenta de dónde andaba. ¿En dónde tú estabas, Satanás? ¿De dónde tú vienes? De rodear la tierra, de andar por ella. Usted sabía que Satanás pasó por la tierra en la eternidad y causó el daño que causó, pero la gente piensa que Satanás está limitado a la tierra. Los seres espirituales no están limitados a una dimensión tridimensional. Escucha lo que estoy diciendo. Esta dimensión tridimensional de largo, ancho y profundidad, donde usted y yo nos movemos en este cuerpo al cual estamos atados hasta la muerte, porque somos un ser compuesto, espíritu y alma. Satanás no tiene esa misma limitación que usted tiene. Ahora, Satanás tiene las limitaciones que Dios le estableció. Porque todos los seres creados por Dios tienen un límite. Solamente Dios tiene una infinidad en su ser de ilimitación, donde no hay limitación. Entonces, cuando usted va a estudiar quién es Satanás, usted se va a dar cuenta que Satanás es muy diferente a lo que usted a veces interpreta. Porque dentro de lo que es el sistema diabólico que está sobre la tierra, no solamente opera ese señor, sino que él tiene demonios, espíritus inmundos que operan y que trabajan para que las personas pequen y se aparten de su creador, para dividirnos y crear enemistad con nuestro Dios. Entonces, cuando usted va a preguntar por qué se presentó Satanás delante de Dios junto con los hijos de Dios que fueron a esa reunión, que el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2 lo muestra, entienda que Dios manda a buscar sus espíritus. No importa se llame como se llame, no importa que se llame Satanás o cualquier otro nombre, todo lo creado, todos los espíritus. En la Biblia dice que son hijos de Dios. Y todos los hijos de Dios están bajo su dominio. Satanás ni siquiera tiene que estar bajo el dominio de Dios, porque Satanás es destruido por el reino de la luz. Jesucristo destruyó a Satanás aquí en la tierra. En la guerra que se da en el reino que la Biblia describe, los arcángeles de Jehová destruyeron a Satanás. Y aquí en la tierra, para terminar con él, usted y yo, Dios nos ha dado potestad para que él huya de nosotros. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. No hay que destruirlo, no hay que derrotarlo, porque ya Cristo lo derrotó, ya Cristo lo destruyó, ya él está sometido bajo los pies de nuestro Señor. Ahora nosotros tenemos la victoria porque peleamos del lado de la luz. Y como ganó el reino de la luz, el reino de las tinieblas no tiene potestad sobre usted ni sobre mí. Ahora, a Job, la gente solamente enfoca la desgracia. Yo enfoco el final del capítulo que dice que Dios le dio 3 veces más de lo que tenía. Le dio una gran bendición. Volvió a tener sus hijos, volvió a tener todo lo que tenía, que era muy rico. Pero lo más importante que hay que entender para terminar con esto era que Job era íntegro. Procure usted que en cualquier situación que se encuentre, de prueba, de proceso, y aún que sea Satanás mismo que Dios le dé permiso para tentarlo o para atacar su vida o su ministerio, entiende que ser íntegro es serle fiel a Dios, no importando las circunstancias. La integridad es altamente valorada en la Biblia. Daniel era íntegro, José era íntegro, Job era íntegro. Todos esos hombres que encontramos en la Biblia con integridad, Dios los exalta y Dios los reconoce, los ama en el cielo. Dios dice que son perfectos, que son rectos delante de Él. Y esa perfección que la gente no conoce de Job, no es la perfección que el hombre entiende,
de no cometer errores, es la perfección de saber arrepentirse y reconocer quién es el Dios que gobierna. Es la perfección de tener a Dios dentro para estar completo, de tener a Jesucristo, de tener al Espíritu Santo. Estar completo es ser perfecto. Y la integridad nos lleva a estar completo, a entrar en la perfección. Apartado del mal, varón perfecto y recto. Dios diciendo esto, eso es mucho decir de un hombre. Así que mientras más grande es la prueba, mientras más grande es la oposición, es porque quizás tu ministerio y el reconocimiento de Dios sea así de grande. Dios te bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder llegar a tu vida. Este tema quizás tenga una segunda o tercera parte, porque necesariamente hay que hablar más sobre este asunto. Y yo sé que los comentarios van a estar ahí. Comente, siga preguntando, comparte este contenido si así lo desea. Les recuerdo que los lunes a las 9 de la noche, hora República Dominicana, tenemos el interactivo con el pastor Almanzar. Así que pendiente para que pueda también compartir con nosotros 9 de la noche, hora República Dominicana, el interactivo con el pastor Almanzar. Usted puede formular preguntas allí, las respondemos en vivo y podemos interactuar. Así que muchas bendiciones para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer. También les recuerdo a los hermanos que no pudieron entrar al seminario ahora en febrero. Vamos a abrir otro cupo porque muchas personas se quedaron, me estuvieron llamando. Y en abril, si el Señor lo permite, a partir del 13 de abril vamos a iniciar un nuevo seminario y si es el deseo de las personas que no pudieron acceder a este, puede ser el mismo para ellos. Hemos estado dando el seminario en estos últimos días, conociendo la mente de Dios. Hace referencia también al libro que escribimos, el último libro, El Código de la Vida, conociendo la mente de Dios. Y la gente está muy satisfecha con todo lo que está recibiendo. El Espíritu de Dios está haciendo una obra maravillosa en más de 12, 13 países con diferentes hermanos que están participando en ese seminario. Así que muchas bendiciones, un abrazo, bendiciones para usted, su familia, su ministerio de su hermano pastor Víctor Almanzar. Hasta la próxima.